Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Tres evidencias aprendimos la semana pasada basados en el primer capítulo de Jonás. La primera fue que el cristiano que ha crecido espiritualmente busca hacer la voluntad de Dios. Aprendimos que no hay que ser solo oidores olvidadizos, hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús dijo: el que oye mi palabra y las hace, le compararé a aquel que construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos, las lluvias, y crecen los ríos y dan duro en esa casa, la casa permanece. No dijo que nunca le iba a pasar nada, al contrario, que le iban a dar duro, pero usted va a permanecer. Van a venir pruebas difíciles en la vida, pero vamos a permanecer si somos de los que no solo oímos, sino practicamos la palabra. Evidencia 2. Busca que su actuar sea igual a su hablar. Qué importante es buscar que nuestro actuar sea igual a nuestro hablar. Si hablamos de que debemos ser humildes, ¿cómo debemos actuar? Con humildad. Si hablamos de ser generosos, ¿cómo debemos ofrendar? Con generosidad. Si hablamos de ser serviciales, ¿cómo debemos de ser? Serviciales. Es muy importante que nuestro actuar sea igual a nuestro hablar. Eso es ser congruente. Eso es ser íntegro. Y en tercer lugar, la evidencia fue: busca ser buen testimonio para el no creyente. Gypsy Smith hablaba del quinto evangelio y que la gente lee primero el quinto evangelio. ¿Y cuál era el quinto evangelio? Nuestro testimonio. La gente nos ve en el trabajo, la gente nos ve en el vecindario, la gente nos ve en todas partes y dice: yo quiero ser como ese señor. Me gusta su modo, me gusta su conducta, es buen testimonio. ¿Y usted cómo le hace? Tiene 10 años de trabajar conmigo y nunca le ha maltratado a nadie. ¿Cómo le hace? Usted tiene muchos años de compartir conmigo y nunca he visto que somate a su mujer. ¿Cómo le hace? Usted está aquí con nosotros y jamás lo he visto pedir una mordida. ¿Cómo le hace? Porque ha sido buen testimonio. Nosotros buscamos ser buen testimonio. 3 evidencias vimos la semana pasada. Veamos hoy otras 3 evidencias del crecimiento espiritual. Y de esa manera vamos a medir si hemos madurado o seguimos siendo niños en Cristo. Bueno, la evidencia número 4 es que un cristiano reconoce y responde a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido. Lo que tenemos hoy es un favor que no merecíamos. Estamos también por la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Jonás 1:15. Así terminó el capítulo 1. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre.
Si a usted lo tiran al mar de un barco, ¿cuántos días va a aguantar en el mar? A los 5 minutos se lo traga el mar y usted dejó de existir. Allá se fue doña Tere, ¿ve? Allá se fue. Miren el Paco, así se lo tragó el agua. La gente se muere rápido. Pero miren, con todo y que Jonás fue desobediente, con todo y que Jonás fue indiferente, con todo y esa actitud rebelde de Jonás, ¿dejó Dios que se ahogara en el mar? De una manera sobrenatural lo salvó. Y así nos ha pasado a nosotros. Hemos estado a punto de morirnos en nuestros pecados, en nuestras fallas, en nuestras rebeldías, pero el Señor en su misericordia ha provisto una manera extraordinaria para rescatarnos. Cuando Elías estaba en la época de escasez, no había lluvia, no había pan por 3 años, Dios usó a unos cuervos para llevarle pan. ¿De dónde se robaban el pan los cuervos? No sé, pero se lo llevaban a Elías. Dios usa gente extraordinaria. A veces usted está en gran necesidad, Dios usa un cuervo. Tal vez su suegro llega y lo ayuda. Y usted decía, ay, tan feo mi suegro, tan mal que me cae gordo. Y viene el suegro y es el que le da la mano y usted paga la fianza y sale de la cárcel. Va, ¿qué le parece? Dios usa formas sobrenaturales para rescatarnos. Y eso es la gracia de Dios. Jonás debía reconocer. Jonás huyó de Dios, le desobedeció, pero aún así Dios mostró su gracia y lo rescató. Jonás no merecía la gracia de Dios, pero aún con sus fallas, Dios seguía obrando. Pregunto, ¿tiene fallas usted? Y sin embargo, Dios sigue obrando. ¿Cuántos se alegran de que Dios nos sigue usando a pesar de nuestras fallas? Sí, démosle un aplauso más fuerte, Él se lo merece. A pesar de nuestras fallas, Dios nos sigue usando. Dios sigue obrando. Porque Dios toma lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Dios escoge a veces a una burra para hablarle a un profeta. Así que no se extrañe si Dios lo usa, pues. Es la gracia de Dios, ¿sí o no? Dios, así que usted no se sienta incompetente, porque a veces la gente se siente incompetente, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser servidor? ¿Cómo puedo ser yo maestro de niños, líder de célula? ¿Cómo puedo yo predicar la palabra si soy como soy? Dios usa a un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso para convertirlo, como diría Charles Spurgeon, en un trofeo de la gracia de Dios. ¿Sabe qué somos usted y yo? Trofeos de la gracia de Dios. Él nos ha rescatado. 1 Corintios 15:9. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Digámoslo juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Otra vez. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ustedes son médicos por la gracia de Dios.
Usted es un abogado por la gracia de Dios. Usted es un político de los buenos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que el capítulo 2 comienza diciendo: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué va a hacer usted cuando se lo chupe la bruja? ¿Qué va a hacer usted cuando se lo trague el pez y esté metido en lo más profundo de la cárcel, del hospital, de las deudas, de los juicios, de las penas y de los problemas? ¿Cómo debemos reaccionar? Orar a Dios. El más rebelde, el más incrédulo, el más necio, el más arrogante, cuando está en medio de la crisis, sus primeras palabras son: Dios mío. Y debemos clamar a Dios. Así que no se olvide, no deje la oración a Dios de último. Úsela desde el principio. Jesús dijo: hasta ahora nada han pedido. Pidan y recibirán. Porque el que busca, halla, y el que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. Así que Jonás, dentro del gran pez, oró a Dios, y vamos a leer que toda la oración que hizo Jonás estuvo respaldada por citas bíblicas de los salmos que él había aprendido. Los salmos tienen una estructura de gratitud así: introducción, aflicción, Dios responde al clamor, y luego hay un reconocimiento de la gracia de Dios. Así que lo que Jonás ora era palabra que él había aprendido y que en ese momento le resultó útil. Por eso es bueno memorizar la Biblia. ¿O creen ustedes que Jonás tenía su iPad ahí a la mano para leer la Biblia? ¿O su teléfono móvil? No. ¿O un rollo de los que solían escribir en aquel entonces? Los rollos eran como así de alto, como así de grueso. No lo tenía para abrirlo e ir leyendo. Ahora, ¿cómo era estar adentro de un gran pez? Imagínese usted un gran estómago, ¿cómo está dentro del estómago? Lleno de, bueno, ya se imagina usted. Todas las cosas que se comió el pez, ahí estaban. Y Jonás levantando la cabeza entre todo lo que estaba ahí en el estómago, y sin embargo oró, porque tenía en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Por eso le hemos insistido: lea la Biblia, memorícela, practíquela, para que a la hora de la hora se recuerde de ella. Hay un salmo que es el Salmo 50:15, que me recuerda a mí a un querido hermano que tenía a su hijo en el hospital con un problema cerebral, y me llamó para que fuera a orar por él, y llegué allá, y el Salmo 50:15 lo apropió. Él era un coronel, el coronel Mario España, que descanse en la presencia del Señor. Y el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y se agarró el salmo para sí este coronel, al extremo de que, como el Señor rescató a su hijo de esa terrible cirugía, él escribió ese salmo atrás de sus tarjetas de presentación, y por todos lados repartió sus tarjetas. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos saben que es una promesa del Señor?
Así que tómelo, invoque al Señor en el día de la angustia. Bueno, de apodo le decían en el ejército 50-15 a este hermano. Así que en mi angustia, dice Jonás 2:2, clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Eso es muy semejante a lo que está en el Salmo 121. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Jonás se aprendió los salmos y a la hora de la crisis le sirvió. Jonás 2:3, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Eso es semejante a lo que dice Salmo 42:7. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Jonás 2:4, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? ¡Ah, qué oración más tremenda! Versículo 7 del Salmo 5. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Miren, hermanos, David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es mejor estar un día en los atrios de la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Por eso aquí decía Jonás, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Versículo 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvió, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Salmo 69:1. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Puro salmo citó Jonás en su oración. Versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Igual que nosotros, ¿verdad? Cuando sentimos que se nos va la vida, entonces nos acordamos. Ay, Dios mío, y la frater, ya no he ido. Entonces nos acordamos del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Cómo es posible que a veces tenemos que llegar al punto de casi perder la vida para venir a buscar al Señor? Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Jonás 2:8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Salmo 31:6. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Jonás 2:9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Subráyelo, que es igual que usted. Mire, la salvación viene del Señor. Salmo 3:8. Tuya es, oh Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Salmo 107:22. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Cuando usted está muriéndose en el hospital, ¿qué es lo que hace? Señor, si tú me sacas de esta, te prometo, Señor, que voy a ser fiel con mis diezmos. Te prometo, Señor, que voy a asistir fielmente a la célula. Te prometo, Señor, que voy a servirte con todo mi corazón. Te prometo, Señor, que no vuelvo a chupar. Te prometo, Señor. En fin, cuando estamos con que la vida se nos va, prometemos el oro y el moro.
Pues yo le quiero decir una cosa. Haga memoria. Si usted hizo alguna promesa al Señor, ¿qué debe hacer? Cumplirla. Si usted hizo una promesa al Señor, cúmplala. Es muy importante cumplir las promesas de fe que le hacemos al Señor, los tratos que le hacemos cuando estamos angustiados y sostener fielmente su obra con nuestros diezmos y ofrendas. Esta semana tuve la oportunidad de compartir palabra del Señor en la casa presidencial, hablándole al señor presidente y a varios líderes ahí presentes, y les decía, es más fácil ser fiel a Dios en la adversidad que en la prosperidad. Tengan cuidado cuando prosperan, porque cuando prosperan tienden a alejarse de Dios. Pero cuando están como Jonás, bien fregados, entonces sí, claman al Señor, se vuelven fieles en la selva, oran, ayunan, diezman, hasta de más, doble diezmo voy a dar. Porque hay necesidad. Tenemos nosotros que reconocer la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Jonás tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero no la vivía. Qué importante es que vivamos realmente lo que conocemos de la Biblia. Bueno, evidencia número 6. Reconoce que debe confesar el pecado y no solamente palabras religiosas. Por eso en Jonás 2:10 leemos, al oír entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Después de que hizo esta oración Jonás, ¿qué hizo el pez? Lo vomitó. ¿Qué es lo que usted vomita? ¿Lo que le cae bien? Ni al pez le cayó bien. Jonás no le hizo bien ni al pez. Le causó vómito. Y miren, hermanos, yo he vomitado alguna vez en la vida y qué feo es eso. Y qué alivio después, ¿verdad? Ya me imagino cuando el pez vio al Jonás afuera, dijo, vaya, gracias a Dios se fue este ingrato. El pez se lo tragó pensando que estaba alimentándose y lo que hizo fue enfermarse. Hay hermanos que son como Jonás, solo daño nos hacen, nos enferman. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que son, nos hacen vomitarlos. Hay que arrojarlos. Ahora, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, debemos confesar. Cuando reconocemos nuestro pecado, debemos confesarlo. Y no solamente palabras religiosas. Dios es poderoso para hacer milagros. Dios es sobrenatural. Diga conmigo, Dios es sobrenatural. Y hace cosas sobrenaturales. Eso del gran pez es sobrenatural. Claro, esta semana vi una publicación ahí de una serpiente que engulló a una vaca y explotó. Se va a haber llamado Jonás la vaca. Explotó la serpiente. Era mucho para su estómago. Y a veces nosotros pecamos. Si no queremos ser vomitados por el Señor, debemos nosotros confesar nuestro pecado. A ver, leamos Levítico 18:24. De ahí viene lo que es vomitar a las personas. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Arrojar y vomitar son sinónimos. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad. Y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos
Ni los nativos ni los extranjeros que vivían entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy Señor tu Dios. Levítico 20:22. Cumplan todos mis estatutos y preceptos. Pónganlos por obra para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir. Y con todo y esto, no hubo un cambio genuino en Jonás. La pregunta para hacernos es: ¿confesamos nuestro pecado y no simplemente decimos palabras religiosas? Tenemos que arrepentirnos genuinamente de nuestras fallas. Arrepentimiento no es solo llorar, porque yo he visto a abuelos llorar y decir no lo vuelvo a hacer. Es la última vez que chupo. Es la última vez que no traigo lo del gasto. Y pasan semanas y semanas y años y siguen iguales. Por eso dicen, son promesas de bolo. Lloran y uno dice está arrepentido. Mentira. Así que a veces el arrepentimiento se nota en lágrimas y en emociones, pero sobre todo se va a notar en acciones, en cambio de actitudes. Allí es como dice Jesús: por los frutos los conocerán. No por sus lágrimas solamente. Está bien, si usted quiere llorar, llore todo lo que quiera. Algunos no lloramos, pero demostramos nuestro amor de otra maneras. Es muy importante que nosotros demos los frutos dignos de arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estas lecciones que estamos aprendiendo del libro de Jonás. Ayúdanos, Señor, a mostrar estas evidencias, a reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios, a reconocer tu santa palabra y practicarla, y a reconocer nuestros pecados y confesarlos. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos maduros. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos verdaderos. Gracias porque has dado a Jesús lo mejor del cielo para salvarme a mí lo peor del suelo. Y esa es tu gracia, Señor. Tú has hecho esa obra maravillosa en nosotros. Si usted, amigo, que nos ve por los diferentes medios, las diferentes plataformas o por la televisión, quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo esta oración. Padre nuestro, reconozco que soy un pecador y arrepentido por mis pecados vengo a ti para que me transformes. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, entre a nuestra página soynuevo.org. Déjenos ahí sus datos y con gusto le ayudaremos. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.